Está tardando. Listo, ahí parece que ya está grabando. Bueno, entonces nada, bienvenidos chicos, buenas noches. La ayudantía de hoy será la última ayudantía que vamos a dar como repaso para lo que es el capítulo de mecánica de fluidos. Sin embargo, es posible de aquí lo que viene a ser mañana y el domingo daremos las dos últimas ayudantías, la única ayudantía que le debía y bueno, la del domingo que es la última ayudantía voluntaria. La de identidad de hoy viene a ser la última identidad oficial y posiblemente, viendo las condiciones que se están dando, posiblemente no vaya a haber mega. Igual cualquier cosa les estaría confirmando en el grupo, etcétera, etcétera. Entonces, nada, si no tienen alguna pregunta con respecto al capítulo de mecánica de fluidos, me imagino puede que no, ya que, no sé, de repente hoy tuvieron creo que su PS, entonces me confirman. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda teórica? Pueden escribir en el chat o pueden activar el micrófono. Recuerden que igual, si tienen alguna pregunta durante la resolución de los ejercicios de esta ayudantía, pueden asimismo escribir en el chat o nada, activar el micrófono e interrumpirme, no pasa nada. Entonces nada, tenemos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 3. Nos menciona de un cuerpo prismático, ¿verdad? Que tiene 20 centímetros de altura. Ok, ya nos menciona ahí que el objeto tiene 20 centímetros de altura o pueden convertirlo a 0,2 metros. Y que posee una densidad de 0,8 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Esto de aquí tranquilamente lo pueden multiplicar directamente y les da que es 800 kilogramos sobre metros cúbicos. Nos menciona que flota en un recipiente que contiene agua. Ustedes ya conocen la densidad del agua con la que van a trabajar. Viene a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nos pregunta el ejercicio qué altura h, es decir, esta altura h de aquí, va a emerger de la fase líquida, sabiendo que la densidad del benceno, que es justamente lo que está encima del agua, es de 900 kilogramos sobre metros cúbicos. Y bueno, la del agua, que ya eso es un valor que debería estar pues plenamente aprendido. Por lo tanto, esto de aquí, si bien ya se pueden dar cuenta, tiene que fuerzas en Y vaya a ser igual a cero. Es decir, se encuentra estático, se encuentra en equilibrio. Positivo hacia arriba, porque solo fuerzas en Y. Pues recuerden que las únicas fuerzas en este caso que estamos viendo que interactúan, pues ¿cuál sería? Sería, la mayoría de veces va a ser la fuerza de empuje del benceno, la fuerza de empuje del agua y el peso del objeto, ¿verdad? Todas en direcciones verticales. Por lo tanto, tendría la fuerza de empuje del benceno más la fuerza de empuje del agua y menos el peso del objeto. Entonces, a nosotros nos preguntan lo que es esta altura h de aquí. Si bien nosotros ya sabemos que, por decirlo así, lo total es justamente la altura del cuerpo prismático, que es de 0,2 metros. ¿Y esto qué tiene que ser igual? Pues justamente a la altura que está hundida en el agua, más la altura que está hundida en el benceno, y la altura que está en la superficie, por lo cual lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces, la del benceno ya la tenemos, porque nos la menciona el ejercicio, 2 centímetros, o dicho de otra manera, 0,02 metros. Por lo tanto, para poder despejar aquí, ¿cuál nos faltaría encontrar? La del agua. Y esa es la que vamos a poder encontrar a partir de la sumatoria de fuerzas y el principio de Arquímedes. Entonces, tenemos que la fuerza de empuje del agua es igual al peso menos la fuerza de empuje del benceno. Y bueno, nos queda aquí la densidad del agua, la gravedad y el volumen que está siendo desplazado. Y esto es igual al peso, que sería la masa del objeto por la gravedad, y menos la fuerza de empuje del benceno, sería la densidad del fluido del benceno, la gravedad y el volumen también desplazado. Entonces recordemos que la masa, otra forma de escribirlo, ¿cómo sería? Pues si yo sé que la densidad, en este caso del objeto, es igual a la masa del objeto
dividido por el volumen del objeto, pues se trata de un cuerpo en su mayoría de densidad uniforme. Podemos decir que la masa del objeto que sería igual a la densidad del objeto por el volumen del objeto. Y como ya les había dicho en anteriores ayudantías, en lo que viene a ser este capítulo de mecánica de fluidos, y no sé si decir en cualquier ejercicio, sí ya acostúmbrense a trabajar con lo que son las densidades, ¿ok? Si ven que no les dan valores, pero les dan densidades, pues vean, ya deberían saber cómo colocar todo en términos de las densidades. Por lo tanto, aquí, ¿qué me quedaría? Tendríamos la densidad del agua, la gravedad, el volumen desplazado, y esto es igual a la densidad del objeto, el volumen del objeto, menos la densidad del benceno, la gravedad y por el volumen desplazado. Entonces, ¿qué podemos observar más que nada? Que ya nos están dando la densidad del objeto. 800 kilogramos sobre metros cúbicos. La del benceno también y la del agua también. Tenemos todas esas densidades. ¿Tenemos el volumen del objeto? La verdad, no. Pero al menos sabemos o conocemos una dimensión de ese volumen, que es la altura. Y yo sé que al menos el volumen, en caso de un cuerpo prismático, sería justamente esa área multiplicado por la altura o la longitud, que es del objeto, que en este caso sería el área multiplicado por 0,2. Y esto sería el volumen del objeto. Para el volumen desplazado del agua, si bien podemos darnos cuenta que justamente lo que está desplazado es esta zona de aquí, que justamente está compuesta por qué cosa, por el área y por solamente este lado del que está siendo el que se encuentra dentro del fluido del agua. Por lo tanto, el volumen del agua, ¿cuál sería? Sería justamente la misma área del cuerpo prismático y en este caso sería la altura de lo que viene a ser del agua. Y para el volumen desplazado que está haciendo el benceno, sería también el área, puesto que aquí también se estaría incluyendo lo que es el área. Pero en este caso, la altura de aquí sería la que nos está mencionando que está dentro de la capa de benceno. Por lo tanto, ¿cuál sería? Sería también el área y multiplicado por esa altura del benceno, en este caso 0,02. Por lo tanto, teniendo los volúmenes, lo que yo puedo ahora realizar es simplemente reemplazarlos. La densidad del agua, de hecho, vamos a dejar aún expresado la densidad del agua. La gravedad, si bien, como pueden observar, se puede eliminar. Entonces simplemente aquí nos quedaría la densidad de agua. El volumen desplazado del agua, ya lo dijimos, sería área, perdón, aquí cambié de color, área y la altura que está justamente dentro de la capa de agua. La densidad del objeto, y el volumen de objeto, pues justamente sería área y multiplicado por 0,2 y menos la densidad del benceno, y acá también sería área y multiplicado por 0,02. ¿Por qué ahora lo que hicimos fue colocarlos con términos de áreas? Porque ahora se nos pueden eliminar estas áreas. Y en pocas palabras, si yo quiero encontrar lo que viene a ser la altura de que está en la capa de agua, pues ¿qué sería? Sería la densidad del objeto, que ya sabemos que es 800, por 0,2, menos la densidad del benceno, que sabemos que es 900, multiplicado por 0,02, y esta densidad del agua la mandamos a dividir, es decir, lo dividimos para 1000. Y de esa forma ya obtuvimos la altura, lo que está dentro del fluido que viene a ser el agua. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Entonces, la altura que justamente está dentro del agua viene a ser 0,142 metros. Por lo tanto, si yo tengo aquí mi objeto prismático y yo sé que aquí justamente este es el benceno, que es 0,02, del agua es 0,142, y el total, porque ya nos menciona el ejercicio que el total viene a ser los 0,2 metros, pues entonces simplemente tendría que restar esto de aquí y obtendría lo que está en la superficie. Por lo tanto, la altura que se encuentra en la superficie vendría a ser igual a ¿qué cosa? A 0,2 metros menos los 0,142 que encontramos en el agua y los 0,02 del benceno. Por lo tanto, nos quedaría que la altura de ese cubo prismático que se encuentra en la superficie viene a ser de 0,038 metros. O también, si lo ven necesario encontrar,
3,8 centímetros. Y ahí termina lo que viene a ser el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Supongo que no. Entonces nada, continuamos. Qué belleza, chicos. Me imagino algunos de ustedes sus primeros exámenes virtuales. Me imagino, ¿no? Entonces tenemos el siguiente ejercicio de aquí. Estos ejercicios, este y el de acá, y el de acá también, pueden encontrarlo básicamente en el libro. Ya en el Semansky, edición 14, si no me equivoco, que lo pueden también encontrar en el Drive. Sé que no es público, pero ya saben el sacrificio que ahí uno hace compartiendo libros ahí. Entonces, nada, tenemos dos tanques abiertos muy grandes de tanque A y tanque F, lo podemos ver aquí y acá, que contienen el mismo líquido. Profe, ¿es agua? No sabemos. Puede que sí, puede que no. Es más, ahorita mismo que, bueno, viendo que van a ser virtuales los exámenes, seguramente las imágenes se las van a poner a color. Por favor, no supongan que porque el fluido se ve celeste o azul o un tono parecido a azul, es agua. No, lean bien el ejercicio y miren bien lo que está diciendo. Ya ha pasado que el fluido que se encuentra parece que es agua porque tiene su color celestito, pero en el enunciado dice que es mercurio. Y obviamente todo sale mal. Entonces tengan cuidado en ese aspecto, no se confíen en el color, lean bien el ejercicio, miren qué les están diciendo qué mismo es, y si le dice densidad de fluido X, es decir, que es desconocido. No vayan a suponer que me está diciendo el ejercicio que es algo que ya tengo que saber, entonces es agua. No, es simplemente un fluido desconocido. Entonces, sí, así también pasó una vez que pusieron de amarillo, la mayoría supuso que era aceite porque ahí el ejercicio daba la densidad del aceite, pero antes de eso decía que lo que era amarillo era, bueno, agua. Entonces, no se confíen por eso. Tenemos dos tanques abiertos muy grandes, tanque A y tanque F, lo pueden observar, superior e inferior, que contienen el mismo líquido. Un tubo horizontal BCD con con una constricción en C, básicamente que aquí se está como que achicando el tubo, es decir, su área está siendo menor, y abierto al aire en D, es decir, aquí se encuentra abierto al aire, que sale del fondo del tanque A. No menciona que un tubo vertical E se abre en la constricción en C y baja el líquido del tanque F. Entonces, suponga un flujo de línea de corriente y cero viscosidad. Si el área transversal en C es la mitad del área en D y si D está a una distancia altura 1 bajo el nivel del líquido en ¿a qué altura H2 subirá el líquido en el tubo E? ¿Ok? Entonces, para que se hagan una idea, la presión aquí, ¿a qué sería? Trabajando con esta altura 2. Sería básicamente la densidad de gravedad y por la altura 2. Ya, esta presión de aquí es la misma que hay en la presión C, en el punto C. Por lo tanto, aquí me veo obligado a utilizar lo que viene a ser la ecuación de Bernoulli. Presión 1 más densidad gravedad, altura 1, más, en este caso, un medio, la densidad, velocidad 1 al cuadrado, y esto es igual a presión 2 más densidad, gravedad, altura 2, y más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. En este caso, ¿qué puntos vamos a explorar? Pues podemos explorar lo que vienen a ser
Los puntos sería punto A y punto C. Entonces presión en A más un medio, velocidad en A, altura en A, y más igual a la presión en C, más densidad de gravedad, altura en C y velocidad en C al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos observar más que nada? ¿Tenemos presión en A? ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¿Hay presión en A o no? Dejen ver, a ver qué me dicen. ¿Cómo que por institución humana es agua? No es intuición. ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay o no hay presión en el tanque A? ¿O qué es lo que les está diciendo el ejercicio? Toca aplicar la de Andy. O sea, sí tiene una presión porque está sometida a una altura y también está sometida por la presión de fluido. Dos tanques Sí, fue. abiertos. Perdón. Dos tanques abiertos. Esto de aquí está sometido a lo que vienen a ser las presiones atmosféricas. Que es lo que también le dicen, que el tubo D también se encontraba abierto, ¿verdad? Entonces, tanto el A, bueno, el C no, porque en el punto C obviamente no está nada abierto. De hecho, está conectado a lo que viene a ser al tanque F. Entonces, en este caso aquí no, pero aquí en la presión en A, ¿cuál sería? La presión atmosférica. Vamos a colocarla simplemente así como presión atmosférica. ¿Hay altura en A? ¿Hay altura en C? ¿Hay o no hay alturas, chicos? Ya estas tres últimas viventías, ya uno está cansado que no digan nada. A ver, respondan. ¿Hay o no hay? Por más obvia que parezca la pregunta, ¿hay o no hay altura en A o altura en C? Nada, sí podría haber altura, pero en C no. ¿Cómo? Depende. Depende básicamente del nivel de referencia que ustedes coloquen. Esto es un poco ciertamente parecido a lo de trabajo y energía. Entonces, si ustedes colocan aquí el nivel de referencia, ¿qué sucede? Que en C, claro, no habría altura. Recuerden que tanto B, C, D, aunque mencione el ejercicio a D, ambas se encuentran al mismo nivel de altura. En cambio A no. A sí se encuentra lo que viene a ser a una altura H1. Entonces, esto de aquí sí se mantiene. Y más un medio, como nos menciona el ejercicio, que el tanque A, si no me equivoco, era muy abierto, ¿verdad? Ya, por sí ya está mencionando que los tanques son muy grandes. Entonces, cuando son muy grandes, aquí que pasaba que por ecuación de continuidad, esta velocidad en A se podía aproximar a cero, ¿verdad? Ya en anteriores ayudantías lo hemos utilizado. Y esto sería igual a la presión en C. ¿Y qué cosa? Aquí me faltó más un medio, la densidad por velocidad C al cuadrado. ¿Verdad? Tenemos eso de ahí. Ahora,
Claramente yo no sé cuál es la velocidad en C, pero lo que sí estoy tratando de encontrar sería la presión en C, que sería ¿qué cosa? Es igual a la presión atmosférica más la densidad, gravedad, altura 1 y menos un medio la densidad, velocidad C al cuadrado. Por lo tanto, yo sé que por ecuación de continuidad, ¿qué sería? Que el área en C por la velocidad en C tiene que ser igual al área en D por la velocidad en D, ¿verdad? Y entonces, yo podría decir que la velocidad en C es básicamente igual al área en D por el área C y la velocidad en D. Ahora, esto sería un poco de lo mismo, ya que en la ecuación lo único que cambiaría es que ahora en vez de velocidad en C tendría velocidad en D. Entonces no tiene sentido. Por lo tanto, tenemos que nuevamente aplicar lo que viene a ser la ecuación de Bernoulli. Pero ahora no es en el punto A y en el punto C, sino que básicamente en el punto A, pero en el punto D, ¿verdad? Tenemos eso de ahí. Entonces, la presión en A, ya dijimos que era lo de la atmosférica, pero la presión en D también viene a ser la atmosférica, ya que dice que ambos se encuentran abiertos en la atmósfera. La altura A, como ya colocamos nuestro nivel de referencia aquí, aquí sería básicamente la altura 1. Y aquí esto de aquí sería 0. Y lo de acá, por ser un tanque muy grande, esto de aquí sería 0. Por lo tanto, ¿qué me estaría quedando? Densidad, gravedad, altura 1. Esto es igual a un medio densidad, velocidad de al cuadrado. ¿Y qué puede pasar aquí? Pues que se me eliminan las densidades. Y me queda aquí gravedad por altura 1 es igual a velocidad de al cuadrado. ¿Sí o no? Tenemos eso de ahí. Entonces, ¿qué más podríamos realizar? Ah, y este 2 lo podemos mandar aquí a multiplicar. Profe, Como una ya no pregunta. es... sí, dígame. ¿Por qué era que la velocidad de ña se hacía cero? Se hace 0 porque justamente el tanque de aquí que menciona tiene una área, es un tanque muy grande, tiene una área muy grande. Entonces, si usted, por ejemplo, observa en la ecuación de continuidad, digamos aquí, vamos a poner el C. ¿Qué sucede? Por ejemplo, tratemos de encontrar A. Lo que puede pasar es que el área C, a lo que dicen que es muy pequeño, puede estar en centímetros o incluso en milímetros. Y cuando el área dice que es muy grande, puede encontrarse su área incluso en metros, por ejemplo, el diámetro. Y esto cuando es en áreas, pues recuerden que lo elevamos al cuadrado y esto se hace mucho más, ¿qué cosa? Mucho más grande. Entonces, ¿qué pasa cuando dividimos un número muy grande? Esto de aquí se hace cada vez más pequeño, a tal punto de que si esto es demasiado grande, lo cual es lo que menciona aquí, esto va a tender a cero. Y así van a encontrarse con varios ejercicios. El ejercicio mismo le dice, por ejemplo, la zona en el punto tal, él tiene una área muy grande comparado a lo demás. Entonces, no se los están diciendo de por gusto. Se los mencionan justamente para que puedan hacer esa despreciación y aquí puedan esto asumir que o sea, se acerca o tiende a ser cero. Entonces, si cada vez que digan que es algo muy grande o que de repente el mismo ejercicio dice esto aquí está muy grande comparado con los otros, etcétera, es porque les está diciendo que esto de aquí se puede hacer cero. ¿Ok? Listo, gracias. Ya. ¿Y qué también nos menciona el ejercicio? Que la área transversal en C es igual al área transversal en D, pero dividido para 2. Por lo tanto, nos quedaría así. Básicamente, la velocidad en C es igual a 2 veces la velocidad en D. ¿Por qué? Porque esto aquí se nos elimina. Y esto pasa a multiplicar. Entonces, ya tenemos lo siguiente ahí. Por lo tanto, con respecto, ¿qué pasa si esto de aquí elevamos al cuadrado? Tenemos velocidad en C al cuadrado es igual a 4 velocidad en D al cuadrado. Y como ya tenemos velocidad en D al cuadrado, sería velocidad C al cuadrado es igual a 4, 2 veces gravedad, altura 1.
Por lo tanto, nos queda que es igual a 8 gravedad altura 1. Por lo tanto, volvemos a nuestra anterior ecuación de Bernoulli. Menos 1/2, aquí nos queda la densidad. ¿Y cuál es la velocidad, velocidad c al cuadrado? Todo eso de ahí, ¿verdad? 8 gravedad altura 1. Este 8 se me elimina. 8 dividido para 2 me queda 4. Este 2 se elimina y me queda que la presión en C es igual a la presión atmosférica más la densidad gravedad altura 1 y menos, ¿qué cosa? 4 veces densidad gravedad altura 1. Por lo tanto, nos queda que la presión en C es igual a la presión atmosférica y más 1 menos 4 nos queda menos 3 veces la densidad gravedad altura 1. Y ahí tendríamos básicamente terminado el ejercicio. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿No tienen ninguna pregunta? Dejen ver en el chat. No. Entonces, nada, continuamos. Los veo más concentrados, preocupados. ¿Cómo van a hacer ahorita que es virtual? Me imagino. Ok. Entonces tenemos lo siguiente. Fluye agua continuamente de un tanque abierto, como nos menciona en la figura, que la altura del punto 1 es de 10 metros y la de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. Nos menciona que el área transversal en el punto 2 es de 0,0480 metros cuadrados y en el punto 3 es de 0,0160 metros cuadrados. Y el área transversal del tanque es muy grande en comparación con la del cubo. Básicamente lo que les estaba mencionando antes, que el área transversal del tanque es muy grande en comparación con la del tubo. Entonces, cuando se menciona esos casos, o ya de por sí se ve que es muy grande, pues simplemente se puede conducir a despreciar que en este caso en el punto 1 la velocidad va a ser cero. Entonces, suponiendo que se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, nos piden calcular la rapidez de descarga en metros cúbicos por segundo, básicamente el caudal. Y el literal B nos pregunta cuál es la presión manométrica en el punto 2, ¿verdad? Entonces, me menciona que la altura del punto 1 es de 10 metros. Y tenemos justamente de los puntos 2 y 3 es de 2 metros. Tenemos por ahí una diferencia de altura, podemos colocarlo aquí. Entonces aquí tendríamos básicamente los 8 metros. Y ya nos menciona el área transversal de ambas. Por lo tanto, si queremos el caudal, bastaría con básicamente trabajar con el punto 2 o con el punto 3, con cualquiera de los dos. En este caso vamos a trabajar con el punto 3. Vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli en ambos puntos. Sería presión 1 más densidad gravedad altura 1 más 1/2 densidad velocidad 1 al cuadrado. Recuerden que es de agua, entonces la densidad sería la del agua. Igual a presión 2 más densidad gravedad altura 2 y más 1/2 densidad velocidad 2 al cuadrado. Como menciona, tanto en el punto 1 como en el punto 3 se encuentra abierto a lo que viene a ser la atmósfera. Por lo tanto, ¿qué podríamos realizar ahí? Esto de aquí está abierto a la atmósfera y esto de aquí está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, se estarían eliminando.
La altura 1 y la altura 2, como ya colocamos nuestro nivel de referencia aquí, ¿verdad? Podría decir que la altura 1 aquí se encuentra a lo que viene a ser los 10 metros y acá a los 8 metros y al final, perdón, a los 2 metros y esto de aquí al final se restaría. Esta es una forma. La otra es que en vez de colocar aquí mi nivel de referencia, puedo tranquilamente colocarlo aquí. Entonces yo ya sé que de aquí a acá, ¿cuánto habría? En la altura de una sería 8 metros y en la altura de 2 sería básicamente 0. Ambas nos van a dar lo mismo igual. Y como está mencionando el ejercicio que el área transversal del tanque es muy grande en comparación con la del tubo, pues básicamente que la velocidad 1 aquí va a ser 0. Por lo tanto, ¿qué me estaría quedando? Perdón, aquí era, a ver, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con el punto 3. La velocidad igual a la raíz de 2 de h, ¿verdad? Ujú. Porque aquí se me estarían eliminando lo que vienen a ser las densidades. Y nos quedaría, esto de aquí sería velocidad 3 al cuadrado. Velocidad 3 es igual a gravedad, altura 1 por 2 y raíz cuadrada. Una fórmula que, si no me equivoco, por allá en cinemática la podríamos venir a recordar. ¿Sí o no? Por ahí alguien que aún se acuerde del primer parcial. Caída libre. Exacto. Sí, ¿no? Entonces, nada, tendríamos eso de ahí. Velocidad 3 vendría a ser raíz cuadrada, gravedad, altura 1 y eso multiplicado por 2. ¿Y tengo esos datos? Sí. Por lo tanto, 9,8, la altura que viene a ser 8 y esto multiplicado por 2. Entonces, dejen ver cuánto sale. Mientras tienen alguna pregunta. Esto es raíz cuadrada. Ya nos sale que la velocidad 3 es igual a 12,52 metros sobre segundo. Pero, profe, a mí no me preguntaron nunca velocidad 3. Ah, pero con eso ya podemos encontrar el caudal. Que recordamos que caudal tranquilamente puede ser el área, en este caso sería área 3 multiplicado por la velocidad 3. Por lo tanto, ¿cuál es el área 3? Ya se lo dice el ejercicio. 0,0160. Y la velocidad 3 recién la calculamos. Por lo tanto, ya encontramos básicamente el caudal. Dejen ver cuánto da. Si no me equivoco, 0,2 metros cúbicos por segundo. Y el literal B nos pregunta básicamente la presión manométrica en el punto 2. Es decir, que ahora tenemos que aplicar ecuación de Bernoulli, tanto en el punto 1 como lo que viene a ser en el punto 2. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Presión 1 más densidad, gravedad, altura 1. Y esto más un medio, densidad, velocidad 1 al cuadrado. ¿Y esto es igual a qué cosa? A presión 2 más densidad, gravedad, altura 2 y más un medio, densidad, velocidad 2 al cuadrado. Pero aquí yo veo un problema. ¿Por qué? Vamos a ver. La presión 1 ya sé que es la atmosférica. La altura 1 con respecto a mi nivel de referencia sé que tengo. La presión 2 no sé, pero justamente es la que tengo que encontrar. Y aquí, un medio de densidad de velocidad 1, esto se me hace 0. La altura 2 se me hace 0 y la velocidad 2, ahí sí no sé cuál es. Pero ya encontramos la velocidad 3. Y nuevamente podemos recurrir a la ecuación de continuidad. Área 2 velocidad 2 es igual a área 3 velocidad 3. Por lo tanto, la velocidad 2 es igual a área 3 dividido por área 2. Y esto multiplicado por velocidad 3. ¿Tenemos ambas áreas? Sí, nos las están dando el ejercicio. Por lo tanto, sería igual a 0,0160 dividido para 0,0480 y esto multiplicado por la velocidad 3. Pero la velocidad 3 ya la encontré. Sería multiplicado por 12,52. Y de esa forma ya tenemos la velocidad 2. Dejen ver cuánto es. Nos da 4,17 metros sobre segundo. Por lo tanto, ya podría tranquilamente reemplazarlo aquí. Entonces, veamos cuánto nos da lo que viene a ser la presión 2. Sería igual a qué cosa? A la presión atmosférica más
la densidad, gravedad, altura 1 y menos 1/2 densidad, velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí o no? Tenemos eso de ahí. Entonces, presión 2 sería justamente la presión atmosférica, que es 1,013 por 10 a la 5, un valor que ya tienen que conocer, más en este caso nos quedaría aquí la densidad, y aquí nos quedaría gravedad por altura 1, menos 1/2 la velocidad 2 al cuadrado. Pocas palabras, nos quedaría 1,013 por 10 a la 5, más la densidad que viene a ser 1000, recuerden que es la del agua, y la gravedad que es 9,8, la altura que viene a ser 8, y menos la velocidad 2 sería 4,17 elevado al cuadrado, y eso dividido para 2. Por lo tanto, ¿cuánto nos estaría dando? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ya, en notación científica, 1,71 por 10 a la 5 pascales. Si es que no me equivoco. Entonces, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Supongo que no. Entonces, nada, continuamos, chicos. Tenemos lo siguiente, un bloque cúbico con densidad B, ¿ok? Y tenemos lados de longitud L. Ya pues, si estamos hablando de un volumen de un cubo, pues sería L al cubo, ¿verdad? Flota en un líquido con densidad mayor a densidad de L. Es decir, que aquí tendríamos el cubo y este sería un líquido L, con densidad L. Y nos preguntan qué fracción del volumen del bloque está sobre la superficie del líquido. Literal B nos menciona que el líquido es más denso que el agua. Este líquido de aquí, que recuerden, nunca dijo que era agua, sino que dice que este líquido de aquí es más denso que el agua y no se mezcla con ella. Eso vamos a poner por acá. Si se vierte agua en la superficie del líquido, ¿qué espesor debe tener la capa de agua para que su superficie esté al ras de la cara superior del bloque? Básicamente que se encuentra así. Por aquí puede estar la del agua. Y acá tiene que estar el líquido L. Y la superficie del bloque tiene que estar ahí, topando la superficie. ¿Y qué expresa esos términos en términos de L, densidad de B, densidad de L y densidad de W? Me imagino que sería... No, la densidad de W, si no sé qué sería. Y nos pide calcular la profundidad de la capa de agua en el inciso B si el líquido es mercurio. El bloque está hecho de hierro y la longitud de su lado es de 10 centímetros. Por lo tanto, vamos en el literal A, tenemos qué cosa tendríamos. Tendríamos la fuerza de empuje, en este caso del líquido L, y tendríamos el peso del bloque. Por lo tanto, sumatoria en fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, positivo hacia arriba. Tendríamos la fuerza de empuje en L menos el peso del bloque, y esto es igual a 0. Por lo tanto, tendríamos EL es igual al peso del bloque. Y aquí, esto es lo que escribiremos como densidad L por la gravedad y por justamente el volumen que está siendo desplazado. Y esto es igual a la masa del bloque por la gravedad.
Sin embargo, aquí como pueden observar nos están dando es la densidad del bloque. Y yo recuerdo que la densidad del bloque en este caso es masa del bloque dividido por el volumen del bloque. Por lo tanto, la masa del bloque vendría a ser la densidad del bloque y multiplicado por el volumen del bloque. Por lo tanto, aquí ¿qué tendríamos? Tendríamos la densidad del fluido L, la gravedad, el volumen que está siendo desplazado, y esto es igual a la densidad del bloque, el volumen del bloque y la gravedad. Se me eliminan, claro, lo que vienen a ser las gravedades. Y ahora aquí nos preguntamos, ¿cuál sería el volumen del bloque? L al cubo, ¿verdad? Y nos menciona justamente qué fracción del volumen del bloque está sobre la superficie del líquido. Por lo tanto, yo podría ver esto aquí como un X y acá podría verlo como un L menos X, viendo que todo esto me tiene que dar L. Por lo tanto, aquí tendríamos la densidad del líquido. El volumen desplazado, pues justamente sería el área de este cubo, que sería L al cuadrado, y esto multiplicado por L menos X. Y acá me quedaría ¿qué cosa? La densidad del bloque y el volumen del bloque, L al cubo. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Este exponente se me elimina, esto de aquí se me elimina y me quedaría la densidad del líquido por L menos la densidad del líquido por X, y esto es igual a la densidad del bloque por L. Por lo tanto, aquí ¿qué puedo realizar? Esto de aquí lo puedo mandar al otro lado a restar. Y bueno, aquí puedo multiplicar por lo que viene a ser menos 1. Por lo tanto, si quiero despejar X, tendríamos aquí que es la densidad del líquido, L, a ver, no, antes que aquí algo mal, sería L, y aquí sí, la densidad del líquido menos la densidad del bloque, y todo esto dividido para la densidad del líquido. Y si quiero la fracción, sería lo siguiente. Y ahí tendríamos terminado literal A. Básicamente la fracción que está en la superficie sobre la longitud o la altura de ese cubo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Al menos con respecto al literal A. Supongo que no. Entonces, para lo que viene a ser el bloque, perdón, literal B, sí, ¿no? Sí, ya, literal B, nos menciona el líquido es más denso que el agua. Y nos menciona ahí que utilicemos lo que viene a ser densidad de agua o densidad A. Sí sé que la densidad del agua viene a ser 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, pero aquí simplemente es que como que tipo lo dejemos expresado. Entonces nos menciona qué espesor debe tener la capa de agua para que su superficie esté al ras de la capa superior del bloque. Entonces, asimismo, yo puedo ver esto de aquí como un X, y esto de acá lo puedo ver como un L menos X, ya que todo esto vale L. Y aquí puedo volver a aplicar lo que viene a ser sumatoria en fuerzas en y esto es igual a 0, positivo hacia arriba. Y tendríamos ahora la fuerza de empuje de agua, más la fuerza de empuje, en este caso del líquido L, y menos el peso del objeto, ¿verdad? Si hacemos este diagrama de cuerpo libre, tendríamos eso. Por lo tanto, si técnicamente lo que a nosotros nos interesa es lo del espesor de agua, pues colocamos todo igualado a la fuerza de empuje del agua. Entonces, ¿y cuál sería la fuerza de empuje de agua? Pues sería la densidad del agua, la gravedad y el volumen que está siendo desplazado. Esto es igual a masa por gravedad
y menos empuje del líquido sería la densidad del líquido, gravedad y el volumen que está siendo desplazado en ese líquido. Se me eliminan las gravedades. Pongo la masa en función de la densidad y el volumen. Tendríamos densidad de agua, volumen desplazado es igual a la densidad del bloque, volumen del bloque, perdón, densidad del líquido y volumen desplazado. Entonces, en el caso del agua, ¿qué sería? Sería justamente el área, que es L al cuadrado, y la altura que aquí está siendo desplazada, que es X básicamente. Entonces sería densidad del agua, L al cuadrado y multiplicado por X. Y esto es igual a la densidad del bloque, el volumen del bloque es L al cubo, y menos la densidad del líquido. Y en este caso aquí, ¿qué me quedaría? Me quedaría el volumen que está siendo desplazado, básicamente L al cuadrado, pero ahora multiplicado por L menos X, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos observar aquí? Que este al cuadrado se me elimina, este al cuadrado se me elimina y este al cubo se me elimina. Tanto me queda la densidad de agua por X y esto es igual a la densidad del bloque por L menos densidad de L por L y menos por menos más la densidad de L de líquido por X. Esto de aquí lo puedo mandar al otro lado a restar. Y aquí me queda densidad del bloque menos densidad del líquido y todo esto multiplicado por L. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Este X, colocarlo como factor y lo que está multiplicando, mandarlo a dividir. Densidad del bloque menos densidad del líquido y esto dividido para la densidad del agua menos la densidad del líquido. Y todo esto multiplicado por L. Y listo, ahí tendríamos básicamente el literal B. Y ahora, para el literal C, nos menciona que ya trabajemos con ciertos datos. Entonces, dejen ver qué datos nos menciona. Si el líquido es mercurio, ya pues la densidad del líquido sería 1,3 por la densidad del agua, o dicho de otra manera, 13.000 kilogramos sobre metros cúbicos. El bloque está hecho de hierro. Dejen ver si logro encontrar la densidad del hierro. Dejen ver, dejen ver. A ver, no sé si esté bien, pero menciona que es 7.877. ¿Será que es? A ver, dejen ver bien. Es posible que sí. Vamos a trabajar con ese valor. La densidad del hierro, 7.877 kilogramos sobre metros cúbicos. Igual pueden ahí buscarlo ustedes mejor. Y bueno, la densidad del agua, que ya es una conocida, 1.000 kilogramos sobre metros cúbicos. Por lo tanto, si queremos la altura o la profundidad del agua, ¿cuánto sería? La densidad del bloque, en este caso como está hecho de hierro, sería 7.877 menos la densidad del líquido, que es 13.000. Todo esto dividido para la densidad del agua, que es 1.000, menos la densidad del líquido, que también es 13.000. Y esto multiplicado por la longitud, que en este caso nos menciona que la longitud de su lado es de 10 centímetros, supongo. Por lo tanto, sería 0,1 metros. Entonces, todo esto de aquí multiplicado por 0,1. Entonces, dejen ver cuánto nos da. 0,043 metros. Dicho de otra manera, 4,27 metros. No, perdón, centímetros.
Y ahí terminaría el ejercicio. Entonces, ¿está entendido? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ah, ya, esa vendría a ser la del hierro, ¿verdad? No nos alejamos tanto. Bueno, chicos, si no tienen ninguna pregunta, si no tienen ninguna duda, voy a hacer lo mismo que solía hacer Andy, o no sé si lo sigue haciendo. Pueden levantar la mano. Levanten la mano, chicos, si está todo entendido. Así básicamente, como lo estoy haciendo yo. Si no veo, aunque sea 7 manos, no continúo. No, mentira. ¿Está entendido? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Puede repetir el literal A, por favor? Ya. ¿Quiénes están a favor de los exámenes virtuales? Uf, hartísimas manos levantadas. Literal A. Mm, Ya, el literal A menciona de básicamente qué fracción del volumen del bloque está sobre lo que viene a ser la superficie del líquido. Entonces, si bien las fracciones justamente, si es como dividir básicamente el volumen que está sumergido, ¿verdad? Este de aquí, con el que está encima de la superficie, ¿verdad? Eso sería lo de la fracción. Entonces, en este caso, pues daría lo mismo si se incluyen o no las áreas. De hecho, aquí se vio que las eliminamos a fin de cuentas, por lo tanto no afectaba tanto en mi fracción. Y como solo estoy trabajando con la densidad del líquido y el objeto, pues simplemente solo tengo la fuerza de empuje en ese caso del líquido y el peso del objeto B. Entonces, al pasar al otro lado, tengo esta igualdad. Las gravedades, por ejemplo, se me pueden eliminar. Y aquí nosotros colocamos que justamente la altura del cubo que está sobre la superficie va a ser X. Por lo tanto, la que está sumergida, si todo el total de todo eso me tiene que dar L, vendría a ser L menos X. Por eso que aquí colocamos L menos X. Y entonces, lo que ahora tenemos que buscar es una de las maneras de despejar X. Y si queremos la fracción, pues esta longitud pasarla a lo que viene a ser a dividir. Y listo, al menos esto de aquí vendría a ser la fracción de aquellos volúmenes. Recuerden que igual como pide una fracción, no es como que tenga una dimensión, de hecho es adimensional. Es como cuando ustedes dividían área con área, etcétera. Entonces, ¿está entendido? ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Ok. Entonces, nada, continuamos. Y aquí ya quedarían estos ejercicios. Vamos a ver qué tal nos va. Ya, desde aquí vamos a experimentar. Vamos a ver qué tal nos va. A ver, nos menciona un tanque cilíndrico vertical cerrado y elevado con un diámetro de lo que viene a ser 2 metros, que contiene agua a una profundidad, me imagino que se refiere a esto, de 0,8 metros, ¿verdad? Menciona que un trabajador accidentalmente hace un orificio circular con diámetro en la parte inferior del tanque. O sea, aquí hace un diámetro de 0,02 metros. A medida que el agua sale del tanque, aire comprimido, o sea, esto de aquí está saliendo. Aire comprimido arriba del agua en el tanque mantiene una presión, es decir, aquí va a ser una presión manométrica de 5 por 10 a la 3 pascales. Recordemos que eso no está abierto, por lo tanto no tiene que ver con la presión atmosférica. Y nos dice, despreciando los efectos de la viscosidad, literal A,
Inmediatamente después de que se hace el orificio, ¿cuál es la rapidez con que el agua sale por ahí? Básicamente podemos hacer lo siguiente. Poner un punto 2, un punto 1 y nos está preguntando la velocidad en el punto 2. Ya por ahí sabemos que podríamos aplicar, que podríamos utilizar ahí. Y ahorita, pues, al ojo, ¿no? ¿Qué ecuación podríamos ahí utilizar? La de Bernoulli. Sí, exacto, la ecuación de Bernoulli. Literal B. ¿Cuánto tiempo se necesita para que salga toda el agua del tanque? Bueno, en este caso, literal B, pues justamente vamos a necesitar encontrar el caudal. Y por la cual es la razón entre ese tiempo y el tiempo que tarda el tanque en vaciarse si la parte superior del tanque está abierta al aire. Es decir, que ¿cuál sería el tiempo si en vez de tener esa presión que ahí nos menciona, tener la presión atmosférica? ¿Ok? Entonces básicamente nos están preguntando eso de ahí. Y bueno, ahí van de hecho esto de aquí sí se podría decir como un tipo de ejercicio de aplicación que incluso ustedes en casa podrían ponerlo en práctica, ya van a darse cuenta con los resultados que tengamos aquí. Entonces, literal, primero que nada nos preguntan la velocidad en ese orificio. Por lo tanto, ¿qué podríamos realizar? Ya lo dijimos, ¿verdad? Aplicar lo que viene a ser la ecuación de Bernoulli. Presión 1 más densidad, gravedad, altura 1 más 1/2 densidad, velocidad 1 al cuadrado. Y esto es igual a la presión 2 más la densidad, gravedad, altura 2 más 1/2 densidad, velocidad 2 al cuadrado. ¿Verdad? Tenemos eso de ahí. La presión 1 ya nos las están dando en el ejercicio. 5 por 10 a la 3 pascales. La presión 2, aunque no nos lo mencionen, nos están diciendo que eso es un hueco que quedó expuesto. Por lo tanto, esto de aquí sería la presión atmosférica, ¿verdad? La altura 1 y la altura 2 depende de mi nivel de referencia. Si yo lo coloco ahí mismo en el orificio, pues ¿qué tendría? Que en el punto 1 esta altura sería justamente los 0,8 metros. Y que en la altura 2 esto de aquí se me haría 0. Y como el mismo ejercicio se lo está mencionando, es un tanque con un diámetro muy grande, 2 metros básicamente, y el orificio que le hizo fue de 0,02 metros. Entonces, de hecho, pueden darse cuenta ahí mismo, si ustedes sacan las áreas, le van a dar un valor de velocidad 1 muy pequeña, 0,0000 y algo. Por lo tanto, esto de aquí simplemente yo lo hago 0 y listo, no me complico más. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? La velocidad 2. Por lo tanto, nos quedaría 5 por 10 a la 3 pascales más la densidad. En este caso, lo que viene a contener, aquí se los menciona, es agua. La gravedad 9,8 y la altura que viene a ser los 0,8. Y esto es igual a 1/2, la densidad que también viene a ser 1000 y la velocidad 2 al cuadrado. Por lo tanto, ya puedo despejar. Sería 5 por 10 a la 3 más 1000, la gravedad que es 9,8, la altura que es 0,8 y todo esto dividido para 1000, que es la densidad también del agua, multiplicado por 2 y todo esto raíz cuadrada, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál sería la velocidad? Vamos a ver cuánto nos da. Ya, me da que la velocidad 2 viene a ser, igual ahí confirman, 5,07 metros sobre segundos. Y listo, esa sería la velocidad que estaría saliendo por medio del orificio. Para literal B, ¿cuánto tiempo se necesita para que salga toda el agua del tanque? Pues tendría que básicamente encontrar lo que viene a ser el caudal. Y ese caudal sería justamente el área 2 multiplicado por la velocidad 2. En este caso, el área 2 sería justamente con el orificio circular con diámetro de 0,02. Por lo tanto, el área 2, ¿cuál sería? Pi cuartos y el diámetro, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Y la velocidad 2, 5,07. Por lo tanto, ya encontraríamos ahí el valor del caudal.
sería 0.02 elevado al cuadrado, esto por pi, esto miércoles, un ratito, 0.02 por 0.02, ya que por pi dividido para 4 y esto multiplicado por 5.07. Y les da que el caudal es igual a 1,59 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. En este caso necesito el volumen del tanque. ¿Cuánto sería el volumen? Pues justamente nos están dando el diámetro, sería pi cuartos, el diámetro que vendría a ser 2 al cuadrado, y esto multiplicado por los 0,8. Por lo tanto, el volumen, ¿cuánto sería? 2 elevado al cuadrado es 4, y 2 por 4, 1, multiplicado por pi, y eso multiplicado por 0.8. Por lo tanto, nos da que el volumen del tanque es de 2,51 metros cúbicos. Profe, A ver, perdón, ¿qué es que estoy hablando? No, sí, está bien. Dígame. en el literal la presión 2, ¿qué valor toma? Atmosférica. Pero, ¿cuál sería? Sí, es verdad, ¿no? No la incluí dentro de la fórmula. Sí, Eh, porque faltaría, sí. la presión atmosférica vendría a ser 1,013 por 10 a la 5 pascal. Claro, entonces dejen corrijo rápido. Simplemente aquí nos faltó simplemente sumar lo de la presión atmosférica. Pero no, chicos, como la mayoría de veces se suele eliminar, obviamente no hagan eso. Y ahí vemos cuánto sale realmente. Entonces, a ver, sería que en este caso la presión 2 atmosférica ya tenemos que despejar la velocidad. Sería 1 medio por 1000 por la velocidad 2 al cuadrado, y esto es igual a 5 por 10 a la 3 menos la presión atmosférica 1,013 por 10 a la 5 y más 1000, 9,8 y 0,8. Entonces, dejen ver velocidad 2, sería 5 por 10 a la... De una vez voy a restarlo. Sería 5 por 10 elevado a la 3 menos 1,013 por 10 elevado a la 5. Ya, aquí nos estaría quedando menos 9,63 por 10 a la 4, más, vendría a ser aquí 1000 por 9,8 y por 0,8. Ya, dejen ver si de repente esto no nos da algo mal. Ya, sí, deben revisar bien, porque no tendría sentido que la presión, tanto lo que viene hacia arriba, sería muy baja. Ya, lo que podríamos realizar, porque básicamente si incluimos la presión atmosférica, es de que eso de aquí nos va a salir un valor negativo y obviamente no va a haber velocidad. Ya que la diferencia de presiones, si sale negativa, pues justamente si acá lo que se encuentra es una mayor presión de lo que hay aquí dentro, pues obviamente va a pasar lo contrario. Lo que está afuera quiere entrar más bien adentro. Por obviamente lo de las diferencias de presiones. Y como la altura no lo compensa, pues podemos hacer caso a lo siguiente. Nos mencionan que cuál es la rapidez con el agua que sale por ahí y inmediatamente después de que se hace el orificio. Por lo tanto, si viene a ser inmediatamente después de lo que se hace el orificio, podríamos de repente despreciarlo, ya que no nos incluye o no nos hace incluirlo.
lo que viene a ser la presión atmosférica. Igual sí estaría medio raro, porque lo normal o la mayoría de estos ejercicios, cuando es de un orificio o algo parecido, es como que está expuesto a la atmósfera, por lo tanto se trabaja normalmente con la presión atmosférica. Sí, pero no lo mencionan. En la segunda sí dice que ahí está abierto al aire. Entonces, bueno, podríamos simplemente no incluir. Entonces, teniendo en cuenta eso de ahí, no, se nos mantendría la misma respuesta nomás. Por 0,8 y este de aquí era dividido para 1000 y multiplicado por 2 y esto es raíz cuadrada. Cuadrado nos salía 5,07 metros sobre segundos. Ok, sí, vamos a considerar eso, ya que si no, pues nos saldría negativo. Y bueno, ya ustedes ya saben el negativo en las raíces, entonces no tendría sentido, ni tampoco físico. Y la otra cuestión es que también puede ser porque no nos menciona que justamente en ese orificio hay presión. Ok, igual si se llegan a encontrar en estos casos, que dudo mucho porque no suelen hacer tan ambigua la pregunta, pueden igual preguntarles a su profesor si de repente aquí se encuentra alguna progresión atmosférica o no se encuentra ninguna. Y listo. Entonces tendríamos esa velocidad, tendríamos lo del volumen y a nosotros nos piden justamente el tiempo, ¿verdad? Sí, cuánto tiempo se necesita para que salga toda el agua del tanque. Entonces, para calcular el tiempo, básicamente lo que tenemos que hacer es dividir justamente lo del volumen para lo del caudal. Entonces sería 2,51, en este caso metros cúbicos, dividido para 1,59 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Por lo tanto, aquí se nos estaría eliminando los metros cúbicos. ¿Y cuánto nos quedaría? Nos quedaría un tiempo de 1578,62 segundos. Si quieren verlo de otra manera, pues pueden dividirlo para 60 y obtienen 26,31 minutos. Y acá nos dice que qué pasaría si fuera en el literal D, que en lugar, ya, aquí ahora nos pregunta cuál sería la razón entre ese tiempo y el tiempo que tarda el tanque en vaciarse si la parte superior del tanque estuviera abierta al aire, ¿verdad? Entonces, en lugar de esta presión, lo que sucedería es que ya no tendría 5 por 10 a la 3, sino lo que tendría que ser la presión atmosférica. Por lo tanto, ya teniendo ahí la velocidad 2, simplemente en vez de incluir 5 por 10 a la 3, pues tendríamos lo siguiente. Vamos a poner aquí velocidad 2 atmosférica. Aquí sería 1,013 por 10 a la 5, más 1000 por 9,8 por 0,8 y todo esto multiplicado por 2 y dividido para 1000. Por lo tanto, ahí van a poder observar que la velocidad va a aumentar. Sí, efectivamente aumenta a 14,77 metros sobre segundos. Por lo tanto, el caudal nuevo, ¿cuánto sería?
que sería pi dividido para 4 multiplicado por 0.02 elevado al cuadrado. Nos estaría dando 4,63 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Y entonces aquí nos preguntan cuál sería la razón entre esa rapidez y la rapidez de flujo de salida si la parte superior del tanque estuviera abierta. Entonces esa razón sería igual justamente a la que obtuvimos dividido para la de que sería así con presión atmosférica. Nos da básicamente 0,34. Entonces podría verse de alguna manera como que aumentó el 34% de la velocidad. Y bueno, teniendo aquí lo del caudal, podríamos también de una vez obtener el tiempo. Sería el mismo volumen, 4,65 creo que era. Aquí nos estaría dando como tiempo 539,78 segundos, lo cual comparado con lo de aquí, que incluso si lo dividimos por 60, tenemos que es 9 minutos. Y claramente hay una diferencia entre pues 26,31 minutos y 9 minutos. De hecho, el literal de lo que nos pregunta es justamente esa razón de tiempo. Sería básicamente los... De hecho, podemos trabajarlo con los 9 minutos. Pueden ver razón entre ese tiempo y el tiempo que tarda el tanque en vaciarse. Sí, básicamente es. Sería entonces 26,31 dividido por 9. Nos quedaría que hay una razón de 2,92 entre ambos tiempos. Entonces, nada, chicos, con respecto a este ejercicio, si tienen alguna pregunta, como ya vieron, en el caso de la presión 2, pues al principio la hicimos cero nomás, ya que no mencionaba ningún dato con respecto a ella. Y aunque lo normal sería tratarlo como presión atmosférica, pues vemos que al menos para este ejercicio no fue así. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Si está entendido, pues ya saben, chicos, pueden levantar la mano, si no, pues pueden decirme qué duda tienen. Profe, en resumen, ¿cómo sabemos si es que va atmosférica o no va nada? Preguntando básicamente. Lo normal, al menos que yo he visto en todos los ejercicios, es que sí, cuando es de que es un orificio o está abierto o está expuesto, se trabaja con lo que es la presión atmosférica, lo normal. En este caso, parece que no, ya que al menos en lo que son los ejercicios de del libro, sí son como que bien explícitos. Es decir, si no te están diciendo que ahí es la presión atmosférica, entonces no tienes que incluirla ahí. Pero al menos en las preguntas de exámenes o en las que le tomen sus profesores, y seguramente ustedes se han llegado a dar cuenta, son cosas que ya no es como, ya ellos suponen que no tienen que decirlas, sino que ustedes ya las saben. Entonces, sí, básicamente, al menos en lo que vienen ahorita, que ya creo que lo único que le queda son sus exámenes, tanto de segundo parcial como de mejoramiento. Una de dos, si es que no lo dice el enunciado, pueden preguntarle al profesor y que él mismo les diga, sí, ahí básicamente está la presión atmosférica. Si no, pues simplemente pueden considerar la que no hay o nuevamente pueden preguntarle y si no, pues ya consideran que sí hay presión atmosférica ahí. De hecho, se van a poder dar cuenta de repente si es que les da un valor negativo, como estaba sucediendo en este caso. Ya, pues posiblemente ahí no se consideraba la presión atmosférica. ¿Tienen alguna otra pregunta?
También es que esa presión es muy pequeña, entonces como que no hace nada. No dejen ver. No, no puede ser que de repente me estoy equivocando. Ya no, la presión atmosférica sí es 10,13 por 10 a la 5. Entonces nada, solo esa consideración de ahí. Fuera por 10 a la 3. Ah, no, pues. A ver, chicos. Uno coma cero trece por 10 a la 5, ¿verdad? No, ni tampoco haciendo esto sale positivo. Entonces nada, ahí quedaría. ¿Tiene alguna otra pregunta? Dígame, Aldrin. Ah, no, desde que sí entendí. Ah, ya, está bien, está muy bien. Muy bien, así tienen que hacer todos. Entonces nada, muchas gracias por levantar la mano, continuamos. Vamos a ver qué sale de aquí. Los diámetros de los pistones cilíndricos son de 3 centímetros, 20 centímetros respectivamente. Ahí ya se refiere a los de aquí. Nos menciona que la cara de los pistones son de la misma elevación y el intercambio de pistones están llenos de aceite hidráulico incomprensible. Nos menciona que una fuerza P de 100 newton es aplicado en el extremo de la palanca, es decir, aquí, como se ve en la figura. Entonces, nos pregunta qué más puede soportar la hidráulica jack. Me imagino que se refiere a, dejen ver, una fuerza P de 100 newton aplicada en el extremo de la palanca, como se ve en la figura. ¿Ok? ¿Qué más puede soportar la hidráulica ya? Entonces, me imagino lo que nos está preguntando es básicamente el peso que aquí puede haber. Entonces, mientras ustedes analizan, chicos, la pregunta, voy a ver rapidito un vaso de agua. Pilas. Bueno, listo, ahora sí. Entonces, nada. Básicamente, al aplicar esta fuerza aquí vamos a tener como resultante, me imagino, bueno, aquí podría ser como punto de apoyo y aquí una fuerza resultante de aquí. Y quiero pensar, esto de aquí se encuentra lo que viene a ser en equilibrio, ¿verdad?
Y aquí podríamos colocar el punto de apoyo. Entonces, ¿qué recordamos por lo del principio de Pascal? ¿Verdad? Porque esto de aquí se resuelve con lo del principio de Pascal. ¿Qué mencionaba el principio de Pascal? Fuerza 1 por área 1 es igual a fuerza 2 por área 2. Ah, no, era fuerza sobre No área y era... fuerza sobre área. pues, Único con continuidad. ya pues, ya saben qué es lo que tienen que evitar para el día del examen. Cuidado, van a confundirlo de ecuación de continuidad con el principio de Pascal. Básicamente que la presión en esta zona de aquí va a ser la misma que la de acá, ¿verdad? Presión 1 es igual a lo que viene a ser la presión 2, ¿verdad? Y nosotros recordamos que la presión vendría a ser lo que es fuerza sobre área, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos, en este caso, lo que queremos saber es de esta fuerza. Por lo tanto, tendríamos que la fuerza, o al menos colocarlo, no, de hecho, tendríamos, lo que queremos saber es el peso máximo que aquí podríamos colocar. Entonces podríamos colocar aquí fuerza, esta fuerza F dividido por esta área que ya la podemos calcular porque tenemos el diámetro. Acá también tenemos el diámetro, área 1, y esto es igual a, en este caso sería el peso por el área 2. Entonces el área 2, ¿cuál sería? Tenemos el diámetro, ¿verdad? Sería pi cuartos, este 20 por 10 a la menos 2, y todo esto elevado al cuadrado. Y acá el área 1 sería pi cuartos, y este 20, no, perdón, ¿qué hablo? De hecho, podemos convertirlo de una vez, si desean. Aquí sería 0,2 y aquí 0,03 y esto elevado al cuadrado. Y por lo tanto, tendría que el peso que podría cargar sería área 2 dividido para área 1 y multiplicado por esa fuerza. En este caso nos quedaría pi cuartos 0,2 elevado al cuadrado dividido para pi cuartos y el área 1 que es 0,03 elevado al cuadrado y esto por la fuerza. Por lo tanto nos quedaría esta pi cuarto y pi cuarto se me eliminan. Y aquí me quedaría 0,2 elevado al cuadrado, déjenme ver cuánto es. Y esto dividido para 0,03 elevado al cuadrado. Por lo tanto nos quedaría que el peso que podemos cargar sería 44,44 veces la fuerza. Ahora tenemos que encontrar dicha fuerza. Y aquí esto se vuelve fuera de joda a un ejercicio de equilibrio. Podemos colocar aquí el punto A y como esto está, quiero pensarlo, está en equilibrio, sumatoria de torques es igual a 0 en el punto A. En sentido antihorario vamos a definir, y en este caso el torque de la fuerza F está a una distancia de, menciona 20, quiero pensar que también son 20 centímetros. Y lo de acá sería 80 centímetros. Por lo tanto, se encuentra a una distancia de 20 centímetros con respecto a mi eje de rotación y podemos ver que está generando un torque. ¿En qué sentido? Sentido horario, ¿verdad? A las manecillas del reloj. Por lo tanto, sería negativo. Y en este caso, el torque de la fuerza que nosotros estamos ejerciendo sería en sentido antihorario, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tendríamos el torque de esa fuerza P menos el torque de la fuerza F y esto es igual a 0. Nos queda entonces el torque de P es igual al torque de la fuerza F y como en ambos casos se forma un ángulo perpendicular de 90 grados, es decir, son perpendiculares, aquí nos quedaría ¿qué cosa? El máximo momento de torsión. En este caso el torque de P sería los 100 newtons y multiplicado
por un metro, ¿verdad? 80, 20 centímetros, un metro. Y en el caso del torque de la fuerza F, pues sería dicha fuerza F y multiplicado en este caso por los 20 centímetros o por 0,2. Por lo tanto, despejando F nos queda que es igual a 100 dividido para 0,2. Y déjenme ver cuánto es. Es de 500 newtons. Por lo tanto, el peso que podemos cargar, ¿cuánto sería? 44,44 multiplicado por los 500 newtons. Es decir, 2,22 por 10 a la 4 newtons. O dicho de otra manera, si esto lo dividimos por la gravedad, porque ustedes ya saben que peso es igual a la masa por la gravedad, y si despejo lo que viene a ser lo de la gravedad, pues tendría que sería el peso dividido por la gravedad. Entonces, si esto dividido por la gravedad me da la masa y sería 2,22 por 10 a la 4 dividido por 9,8 y me da 2,27 por 10 a la 3 kilogramos, ¿verdad? Que vendría a ser nada más y nada menos que 2,27 toneladas. Es decir, que ¿qué más puede soportar la hidráulica ya? Pues podemos cargar 2,22 toneladas, 2,27 toneladas, yo supongo. Y bueno, ahí estaría terminado básicamente el ejercicio. Si está entendido, tienen alguna pregunta, pueden hacérmela. Si está entendido, pues ya saben, levanten las manos, chicos. ¿Qué me han dicho algo en el chat? No. Saben, si no tienen ninguna pregunta, está entendido el ejercicio, el principio de Pascal, levanten las manos. Ok, chicos, ya pueden bajarlo. Entonces, vamos a continuar. Tenemos los siguientes. No sé si creo que en una anterior identidad sí la resolvimos. No sé si fue en presencial o virtual, ¿verdad? No, ¿qué recuerdos presencial? Entonces tenemos que un bloque cúbico de madera, en este caso de 10 centímetros por lado, flota en la interfaz entre aceite y agua, con su superficie inferior de 1,50 centímetros bajo la interfaz. Nos menciona que la densidad del aceite viene a ser 790 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del agua no se la dan porque es algo que ya la conocen. 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y nos pregunta a qué presión manométrica hay en la superficie del bloque. ¿Verdad? Esa es literal A. Literal B. Y en la cara inferior. Y literal C. ¿Qué masa y densidad tiene el bloque? Masa del bloque y la densidad del bloque. Ok, bueno, ya nos está mencionando ahí que es un bloque de madera. No sé si de repente con eso podríamos trabajar algo. Pero bueno, tendríamos básicamente ese de ahí. Un bloque cúbico de madera de 10 centímetros por lado. Flota en la interfaz entre aceite y agua con su superficie inferior 1,50 centímetros bajo la interfaz. Entonces, básicamente, la superficie interior bajo la interfaz aquí se encuentra 1,50 centímetros. Y ya, pues, si aquí es 1,50 centímetros y el cubo tiene total 10 centímetros,
Pues nada, nosotros podemos restar 10 menos 1.5 y tendríamos que aquí en el aceite hay 8,5 centímetros, ¿verdad? Tenemos eso de ahí. Entonces, ¿qué podríamos realizar? Tendríamos primero que nada la fuerza de empuje del aceite. Tendríamos la fuerza de empuje del agua. Y tendríamos el peso del bloque. Y como esto está flotando, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0, positivo hacia arriba. Por lo tanto, tendría la fuerza de empuje del aceite más la fuerza de empuje del agua y esto menos el peso y debe ser igual a 0. Y a nosotros lo que nos piden básicamente, bueno, sé que literal A y literal B no tienen nada que ver con esto, más tiene que ver con lo literal C, entonces nada, vamos a hacer primero los otros literal. Literal A, ¿qué presión manométrica hay en la superficie superior del bloque? Recuerden que nos piden manométrica, no incluimos la del aire. Manométrica en la superficie sería justamente la densidad, en este caso del aceite, porque solo hay aceite, la gravedad y la altura que estaría encima del aceite. Si nos dice que la interfaz es de 10 centímetros y hay 8,5 centímetros en la madera, entonces de aquí a acá, ¿cuánto hay? De aquí hay 1,5 centímetros, ¿verdad? Entonces en esta columna de aceite hay 1,5 centímetros. Por lo tanto, esa sería la altura de aquí. Y ya tendríamos el literal A. La presión manométrica en la superficie sería la densidad del aceite, que es 790, la gravedad, que es 9,8, y la altura, que es, en este caso, 1,5, que pues 1,5 centímetros, que pasándolo a lo que viene a ser a metros, sería 0,015. Por lo tanto, tendríamos que la presión manométrica en la superficie es igual a 116,13 pascales. Y ahora nos menciona en la superficie inferior, en la cara inferior. En este caso sería dos fluidos. Tenemos la columna del aceite, que serían los 10 centímetros, y en este caso la del agua, que sería 1,5 centímetros. Por lo tanto, sería densidad del aceite, la gravedad y la altura de los 10 centímetros, más la densidad del agua, la gravedad y la altura, que viene a ser los 1,5 centímetros. Por lo tanto, nos quedaría, y esto es literal B, perdón. Nos quedaría entonces que la literal B, la presión manométrica en la cara inferior, sería aquí la gravedad 9,8, la coloco como factor, y me quedaría la densidad del aceite, que es 790, por la altura, que vendría a ser 0,1, recordemos que son 10 centímetros, más la densidad del agua, que es 1000, y esto por 0,015, que es los 1,5 convertidos. Por lo tanto, la presión manométrica en la cara inferior del cubo, ¿cuánto sería? Sería 789,2 pascales. Y bueno, ahí ya tendríamos literal A y literal B. Para literal C nos pregunta qué masa y densidad tiene el bloque. Entonces aquí nos quedaría la fuerza de empuje del aceite más la fuerza de empuje del agua, y esto es igual al peso. Entonces aquí nos queda que la fuerza de empuje del aceite, ¿cuál sería? Sería la densidad del aceite, la gravedad y justamente el volumen que se encuentra adentro. ¿Y qué nos dice? Que eso es un bloque cúbico. Por lo tanto, aquí ¿cuánto va a tener? 10 centímetros de longitud, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el área? Sería esos 10 centímetros, podemos pasarlo a metros por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado. Entonces sería 10 por 10 elevado a la menos 2 y esto elevado al cuadrado, y nos queda que el área sería 0,01 metros cuadrados. Y ahora, la altura vendría dependiendo de cada parte. En este caso,
la que está dentro del aceite sería una altura de 8,5, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál sería el volumen desplazado en el caso del aceite? Serían los 0,01 y multiplicado por los 8,5, o dicho de otra manera, por 0,085. Por lo tanto, el volumen desplazado en el aceite, ¿cuál sería? Entonces aquí multiplicado por 0,85 y en notación científica nos da 8,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen desplazado en el agua sería la misma área, pero ahora la altura que está dentro del agua, 1,5 centímetros, 0,015 metros. Por lo tanto, el volumen desplazado del agua sería 0,01 multiplicado por 0,015. Y me queda 1,5 por 10 a la menos 3, perdón, por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Y aquí me quedaría justamente el volumen desplazado del aceite más densidad del agua, gravedad y volumen desplazado del agua. Y esto es igual a la masa por la gravedad. Y bueno, aquí se me pueden eliminar las gravedades. Por lo tanto, ¿cuál sería la masa del objeto? Sería la densidad del aceite, que es 790, el volumen desplazado del aceite, 8,5 por 10 a la menos 3, más la densidad del agua, que es 1000, y el volumen desplazado del agua, que es 1,5 por 10 a la menos 4. Y vemos cuánto nos sale. Bueno, me sale que la masa del bloque es de justamente 6,87 kilogramos. Ah, y también nos piden la densidad. Pues bueno, yo sé que la densidad no es otra cosa que masa sobre volumen. Por lo tanto, si el lado del bloque es 0,1 metros, ¿verdad? ¿Cuál sería el volumen? Si es un bloque cúbico. 0,1 elevado al cubo, ¿verdad? Nos quedaría 0,001 metros. Por lo tanto, sería la masa, que cuánto es 6,87 dividido por el volumen, que viene a ser 0,001. Por lo tanto, será 6,87 dividido por 0,001 y nos queda que la densidad del bloque es de 6.870 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Verdad? Igual, si ven algo que está mal, pues me pueden decir nomás. Ya sí, aquí hay algo mal. Aquí yo le puse por 10 a la menos 3, pero en realidad es por 10 a la menos 4, sí decía yo. Entonces nada, dejen ver qué tanto cambia el valor y corrijo todo. Ya me sale que la masa en realidad es de 0,82. Y la densidad del bloque es de 821,5 kilogramos sobre metro cúbico. Y listo, ahora sí estaría terminado el ejercicio. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda y está entendido el ejercicio, pueden por favor ayudando, ya saben, levantando la mano. Ah, y cierto, antes de que me olvide, los que asistieron, bueno, no sé si ya algunos se retiraron, no importa. Porfa, en el chat, si pueden, escriban el paralelo teórico de física mecánica. Rapidito. El número, me basta con el número. Para que recuerden, eso nos sirve como asistencia y para saber si seguiremos dando o no dando ayudantes.
Y nada, vamos a ver, este de aquí son más de prácticos, podríamos dejarlo para las futuras ayudantías, para mañana o el domingo, igual el documento creo que se encontrarían nomás. Este de aquí, que me lo habían pedido también que lo resuelva, y ya con este terminaríamos. Que también, aunque a pesar de que no tiene que ver con el fluido del agua, pues tiene que ver con conceptos de hidrodinámica. Nos mencionan que alas de aviones y sustentación dinámica. Un avión tiene una masa, en este caso de 1,7 por 10 a la 6 kilogramos, y el área fluye por la superficie inferior de las alas a 95 metros sobre segundo, es decir, la velocidad inferior es igual a 95 metros sobre segundos. Si las alas tienen una área superficial total de 1200 metros cúbicos, perdón, metros cuadrados, ¿qué tan rápido debe fluir el área sobre la superficie superior del ala para que el avión permanezca en el aire? Básicamente aquí. Entonces, lo que nos están diciendo básicamente es que esto de aquí va a mantenerse como que en equilibrio en el aire. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0, positivo hacia arriba. Y tendríamos el peso de todo eso. ¿Y qué más tendríamos? Pues tendríamos, primero que nada, la fuerza 2 de la presión 2 en esta zona de abajo. Y tendríamos la fuerza 1 en esta presión 1 en la zona de arriba. Por lo tanto, ¿qué tendríamos? Tendríamos la fuerza 2 menos la fuerza 1 y esto es menos el peso y esto es igual a 0. Por lo tanto, fuerza 2 menos fuerza 1 tiene que ser, mejor dicho, fuerza 2 es igual a fuerza 1 y más el peso. ¿Verdad? Tenemos ya eso de. Y el peso, como tenemos la masa, podríamos calcularlo. La fuerza 1 no, ni la fuerza 2 tampoco. Ahora, ¿qué recordamos? Que presión 2 sería ¿qué cosa? Fuerza 2 dividido para área 2, ¿verdad? Y presión 1 sería fuerza 1 dividido para área 1. Por lo tanto, yo puedo aquí ¿qué cosa hacer? Yo puedo colocar la fuerza 2 como la presión 2 por la área 2 y la fuerza 1 por la presión 1 multiplicado por el área 1. Viendo que el área que me están dando es la total y esto de aquí es la mitad de lo que está dividido, entonces el área 1 sería 1200 metros cuadrados dividido para 2. Y el área 2 sería lo mismo, porque es a la mitad. Por lo tanto, sería 1200 dividido para 2 y tendríamos que ambos es 600 metros cuadrados. Por lo tanto, aquí yo puedo colocarlo de la siguiente manera. Sería presión 2, área 2, que es 600, y es igual a presión 1 por 600, y esto más el peso, que sería la masa por la gravedad. Y por encontrar esas presiones, ¿qué puedo aplicar yo? Pues en el punto 1 y en el punto 2 puedo aplicar lo que es la ecuación de Bernoulli. Presión 1 más densidad gravedad, altura 1 más 1 medio densidad, velocidad 1 al cuadrado y es igual a presión 2 más densidad gravedad, altura 2 más 1 medio densidad, velocidad 2 al cuadrado. Como la altura en este caso es mínima o casi despreciable, pues aquí técnicamente el cambio de altura viene a tender a 0. Por lo tanto, esto de aquí se nos elimina. Nos mencionas que también cuáles deberían ser justamente lo de esas presiones. Pues primero que nada, esto de aquí yo puedo colocarlo de la siguiente manera. Recuerden que si en un caso se me dificulta encontrar las presiones por separado, puedo colocarlas como una diferencia. Por lo tanto, aquí tendría ¿qué cosa? 600 como factor y sería la diferencia de presión 2 menos presión 1. Y esto es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Por lo tanto, la diferencia entre la presión 2 y la presión 1 es igual a la masa, que es ¿cuánto? 1,7 por 10 a la menos 6, por 10 a la 6, perdón, por la gravedad, y esto dividido para 600. Por lo tanto, ¿cuánto nos da que la diferencia entre la presión 2 y la presión 1?
Notación científica 2,78 por 10 a la 4 pascales, ¿verdad? Y tenemos esa diferencia de ahí. Por lo tanto, lo que hacemos en la ecuación de Bernoulli es obtener algo similar. Y en este caso lo que a nosotros nos interesa es la velocidad 1, por lo tanto sería presión 2 y aquí esta presión 1 la mandamos a restar y tenemos lo mismo que lo de acá. Más 1/2 la densidad, velocidad 2 al cuadrado. Y la velocidad 2, que es en la parte inferior, ya nos las están dando, es 95. Por lo tanto, si despejamos velocidad 1, sería la presión 2, que es presión 2 menos presión 1, que sería 2,78 por 10 a la 4, más 1/2 la densidad del aire, que aquí en este ejercicio no la están dando. Muy mal, muy mal. La densidad del aire, si no me equivoco, es 1,23 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces aquí sería 1/2, 1,23, y la velocidad 2, que sería 95 metros sobre segundos al cuadrado. Y para despejar la velocidad 1, esta densidad, que es la misma del aire, la mandamos a dividir. El 2 lo mandamos a multiplicar. Y sacamos raíz cuadrada. Por lo tanto, ya estaríamos obteniendo la velocidad 1 o la velocidad superior. 25 al cuadrado por 1,23 y esto dividido para 2 más 2,78 por 10 elevado a la 4. Esto por 2, esto dividido para la densidad del aire y raíz cuadrada. Y tenemos que la velocidad en la zona superior debería ser de 232,87 metros sobre segundos. Y ahí básicamente termina el ejercicio. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta pregunta? Y si está entendido, pues pueden alzar las manos y nada, confirmar de una vez. Confirman, chicos. Listo, ya pueden bajarlo. En ese caso, pues nada, agradecidos por los que asistieron, por dejar su asistencia en el chat y nada, nos estaríamos viendo en las ayudantías de este fin de semana. Si no tienen ninguna pregunta, pues son libres, chicos. La grabación, que de hecho ya la voy a detener, y el documento se las pasaré